Bienvenidos al podcast de Ustra. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, güey. No, pues sí. Sí. Ultrasónico Podcast. 50 minutos intensos. Ultrasónico Podcast 11.5 o cómo le vamos a poner. Ultrasónico Podcast 12. Gracias a Dios, sin la presencia del bajista. Eso es una bendición, ¿no? Sí, lo que pasa es que, pues, ¿qué te diré, Miguel Gómez Llanos y Valdés? Grabar un podcast en el pato a un lado criticando las chanclas y Charrito Montaperros y el Piques. Y luego dice que es puro chacoteo y él es el que lo trae, ¿verdad? Sí, ya ahorita no va a haber albur, va a ser un podcast muy sano. Es Navidad, bueno, fue Navidad ayer. El pato ahorita está de On This On Fire, o en español, calzón en flamas. Sí, le puse en el Twitter que se iba a preferir el romance al rock and roll y parece que así fue. Sí, pero Humberto ya no lo quiere ver todos los días, ¿eh? Pero yo no sé cómo le va a hacer ahí. Yo creo que es tiempo de empezar el podcast como se debe, como en este proyecto se estila, con un cordial salud. ¡Salud! Yeah. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! En este podcast nos íbamos a aventar una ampliación del podcast anterior porque pensamos que nos quedamos un poquito por encimita en el tema de los grupos. No entramos mucho a detalle por lo mismo de que pues el podcast pues, no puede durar 3 días, ¿no? Que sería, incluso nos quedaríamos cortos para hablar de la música que nos gusta y que escuchamos. Y como ahorita coincidimos, acabamos de ver todos los tres aquí y somos los 3 guitarristas, Juan, el Joss y yo. Acabamos de ver el documental de The Edge, de Jimmy Page y de Jack White. ¿Qué se llama? It Might Get Loud, del director David Guggenheim. Que es un documental sobre la guitarra, pero a través de 3 personajes, ¿no? De diferentes épocas, de diferentes estilos, los 3 muy famosos, ¿no? Y 3 enfoques diferentes entre ellos y a la vez con muchas similitudes en cuanto a la avidez de hacer música y a la avidez de ver qué es lo que hacen otros guitarristas en otros géneros, en otras épocas, en otras formas de tocar la guitarra. Eso es muy, muy, muy padre. Sí, es un documental de 1 hora y media, ¿no? Más o menos. El DVD, pues, ampliamente recomendado porque trae como 10 y tantas escenas borradas que son las 3, todas muy interesantes, muy buenas. Por mí le hubieran puesto el doble de escenas borradas y hubiera sido igual de interesante, ¿no? Sí, pero hubiera salido más caro. Bueno, yo no pagué. Dudo que muchos hayan pagado. No ha salido oficialmente en varios países. Y para variar no llegó al cine a Culiacán, ¿no? Obviamente. Fíjate que es de esos temas que a mí me gustaría que los pasaran en el cine. No, claro, si hubiera salido en el cine hubiéramos estado ahí. Son temas que bien merecen el beneficio de la pantalla grande. Claro, ¿no? Y el beneficio del audio THX y 5 puntos, lo que sea, ¿no? Sí. Es un podcast muy interesante. Ellos tienen... Documental, perdón. Pero bueno, este es un podcast muy interesante también. Lo va a hacer, lo estoy augurando. Todo lo que se hace en Ultrasónico sin el bajista resulta sumamente interesante. ¿Escuchaste, Choco? Te digo, es un documental muy interesante porque aborda la temática de la guitarra desde 3 puntos de vista diferentes. Diferentes épocas. Y pues es una explosión, en mi caso particular, de muchas influencias, ¿no? Jimmy Page, pues es una de mis personales influencias. Tiene muchas cosas que me gustan del blues, del rock, del folk, de la música árabe, de las temáticas celtas, teutonas, del rollo de J.R.R. Tolkien. Por ahí. Tiene canciones basadas en El Señor de los Anillos, en los personajes de esa
esa saga. ¿Las letras eran de Plant o de Page? En este video. No, eran de Plant, de Page. Algunas cosas ya al final de John Paul Jones. Al principio también John Bonham tenía créditos en las canciones, sobre todo en el primer disco. ¿Letras? Letras, sí. Las fiesteras. Pues es que era un rock duro, era un rock de mucho contraste, era un rock de como decía Page, de mucha luz y sombra. Y era un rock pensadito, pues, y en aquellos entonces, independientemente de que a la prensa no le hubiera gustado las temáticas o la forma de hacer las cosas, pues fue un grupo que rompió muchos moldes y ahorita es un estándar. Así es. Dentro del rock, ¿no? Pero ahora, para seguir con el tema del documental que nos gustó tanto, o al menos a mí me gustó tanto, no sé ustedes. A mí mucho. Sí. Se me hace muy padre el rollo de observar a estos tres personajes externando, si no de manera consciente, si inconsciente, una avidez por el hecho de ver cómo es que otro guitarrista u otros guitarristas hacen música. Esa situación de estar observando, de estar preguntándote, oye, ¿cómo hiciste esta canción? ¿O qué es lo que tocas en esta canción? ¿O por qué decidiste tocar en esta afinación? ¿O qué instrumento utilizaste? ¿Cómo estuvo que grabaste? Sobre todo las preguntas a Page, que era el productor de su banda, de Led Zeppelin. Pues era algo muy, muy, muy padre, ¿no? Porque ahora, con todos los recursos que existen y toda la posibilidad que hay de hacer música en tu cuarto, con un laptop, en tu casa, sí, con un laptop y programas y todo eso, pues el hecho de la creatividad siempre va a ser algo insuperable. Pues es algo que lo logras o no lo logras, pues no es nada más picar botones y conectar cables y a darle, sino que pues hay que pensarle, ¿no? Y los tres enfoques son muy, muy buenos. El enfoque de Jack White pues es un enfoque muy orgánico, muy primario, pero fuerte, pegador. No, llama mucho la atención porque incluso, pues si tienen la oportunidad y no lo conocen, el tráiler, búsquenlo ahí en el YouTube, ahí está el tráiler. Así como empieza el tráiler, así empieza la película, ¿no? Es el Jack White construyendo una especie de guitarra con una sola cuerda, en un pedazo de madera, que le pone un envase de coca chiquita, que hace la vez del puente y clava una pastilla y le conecta un amplificador con un pedal de distorsión, ¿no? Y empieza a tocar una guitarra tipo slide, ¿no? Así es. Y es lo que el cuate dice, que para hacer música... ¿Quién necesita comprar una guitarra? Así es. Y el enfoque de Jack White de usar equipo muy, muy viejo, ¿no? Incluso... de plástico, guitarras de plástico. Sí. Y amplis muy viejos y guitarras pues, maltrechas, ¿no? Muy golpeadas. Sí. O sea, es uno de los rollos, pues, de que incluso yo creo que cualquiera de ellos podrían compartir eso, de que no usen las guitarras carísimas porque sean unas guitarras carísimas, ¿no? Fíjate que esa parte de Jack White me hizo recordar mucho a los viejos bluseros, ¿no? Los bluseros de aquel entonces, pues no tenían como nosotros, y es una similitud muy particular. No teníamos el dinero, o no tenían el dinero para adquirir equipo pues de primera mano. Muchas veces eran cosas usadas o muy baratas que compraban en la tienda de Sears Roebuck. Y me hizo recordar a un blusero que se llama Hound Dog Taylor, que usaba guitarras muy malas, Teisco del Rey. Yo tenía una guitarra Teisco. No, malísimas, eran guitarras de súper bajo presupuesto, eran las guitarras que le amanecieron a mucha gente en las navidades en Estados Unidos. Fueron las primeras guitarras de mucha gente, no nada más de gente famosa, pero esta gente lo usaba para hacer su música porque era lo que podían adquirir, ¿no? Como nosotros hacemos lo que podemos con lo que podemos adquirir y no adquirimos más porque pues no hay nadie que nos compre nuestras almas, pero si pudiéramos las venderíamos. Entonces ese rollo de lograr hacer las cosas, de buscar tus influencias, de reflejar tus influencias en lo que tocas, es muy independiente, va más allá del equipo que tienes, de qué es la guitarra que tocas, cómo es el ampli con el que suenas. Es un rollo más de creatividad, pues no es tanto el hecho de tener el gran equipo, que por supuesto es muy importante y facilita las cosas, son facilitadores. Pero el rollo de la creatividad es otro rollo diferente, pues. Sí, claro, una guitarra de $3,000 no te convierte en un guitarrista de $3,000. No, por supuesto que no. O sea, The Edge pues sigue componiendo, sigue arreglando y se le sigue volviendo a fregar su Explorer, una guitarra que compró él de primera mano en una tienda por ahí. Yo creo que eran
pues momentos en los que él ahorró lo que pudo, la compró y a la fecha todavía sigue siendo su guitarra favorita, ¿no? Ahí en el documental viene una anécdota muy curiosa de él, de que están grabando los primeros discos de YouTube, si no el primero, con Lillywhite, que a la fecha sigue siendo el productor de YouTube, que le dice, oye, vamos a hacer unos overdubs, pero ¿qué te parece si usamos otra guitarra? Y se empieza a reír y dice el cuate, pues es que no tenemos otra, nomás tengo esta. ¿A qué te refieres con otra guitarra? Pues esta es nuestra guitarra. Y curiosamente Page se ríe porque pues en aquellos entonces incluso a Page le tocó comprar la guitarra eléctrica, pero no tenía forma de conectarla. No tenía ampli. No tenía amplificador, entonces pues sí tenía su guitarra y el primer amplificador de Jimmy Page fue la radio de sus papás. En aquel entonces en Inglaterra, pues la BBC tenía el monopolio, como lo sigue teniendo, no sé si hasta ahora, pero en aquel entonces era el monopolio del Estado respecto de la radio, y escuchabas lo que programaban y no había más. Entonces la gente que tenía radios, que no todo el mundo tenía, pues estamos hablando de la Inglaterra de la posguerra, pues podía darse el lujo de escuchar música, ¿no? Y creo que había 4 estaciones, una que hablaba de jardinería, otra de cocina, otra de música clásica y otra de jazz, que era lo más moderno, y ya empezaron a meter cosas, ¿no? Pues Page descubre que el radio de sus papás tiene una entrada para la guitarra y dice que era maravilloso. O sea, te conectabas a la entrada del radio y era como si estuvieras saliendo en la radio, y pues ese fue en realidad su primer amplificador. Y todos estos músicos pues han pasado por el mismo camino. O sea, es muy coincidente el hecho de que pues adquieres tu primera guitarra y empiezas a batallar para tocar. Por ahí en la antología de los Beatles viene un pasaje donde ellos platican cómo consiguieron que el primer bajista que ellos tuvieron comprara su bajo, que es el Hofner famoso que ahora usa Paul McCartney. El tipo creo que era pintor y por ahí vendió una pintura y no, o sea, tú cómo puedes comprar pintura para seguir pintando, la onda es la música, cómprate tu bajo. Y McCartney toca la batería, ¿no? Sí, McCartney era el baterista y pues lo convencen de que toque el bajo y el tipo ni sabía tocar el bajo, ¿no? Así como el Pato, igualito, pero... No, pero acuérdate que el vato era carita, ¿no? Entonces ocupaban también por el rollo de la imagen. Tú nomás párate y hace como que tocas. Así es, y volteate para atrás para que no te vean, porque nos da vergüenza que en las audiciones pues se den cuenta que en vez de estar tocando donde estás tocando adelante o atrás, ¿no? Entonces era un rollo. Entonces te digo, este rollo de las influencias es un rollo muy importante. Creo que todo mundo pasa por el hecho de adquirir pues su primer instrumento, empezar a conocerlo, empezar a darle, empezar a conocer las limitaciones que tienes y empezar a encontrarte. El hecho de encontrar tu estilo, tu forma de tocar es pues muy saludable y es por salud mental importante, en el sentido de que pues no puedes hacer todo. O sea, habrá gente que tenga las cantidades arraudales de talento para hacerlo todo, pero la mayoría de la gente se circunscribe a cierta realidad, ¿no? Por ejemplo, a mí del documental de It Might Get Loud, la parte de The Edge se me hace sumamente interesante porque es un tipo muy inteligente para tocar la guitarra, en mi opinión. Así es. El uso de los efectos es algo que lo ha caracterizado, pero el hecho de saber tocar lo que tiene que tocar para usar el efecto, no cualquiera. Y el tipo le sabe, le busca y sigue encontrando. Creo que es uno de los guitarristas que sigue haciendo cosas interesantes, a pesar de que habrá gente que los critique, que critique a su banda YouTube. Yo creo que es un tipo que sigue arriesgando, sigue tratando de hacer las cosas, como todos ellos, ¿no? No, claro. Sobre The Edge, pues a mí me resultó muy interesante lo de su participación en el documental, por todo lo que sale ahí, porque encuentras la lógica, ¿no? Lo que estás platicando tú. Cuando lo estaba viendo se me vino inmediatamente a la mente un tiempo que compraba las revistas para guitarristas, el Guitar Player y no me acuerdo cuál. Ya ves que hace sus polls anuales. Entonces una vez ganó The Edge, mejor guitarrista, ¿no? Entonces hubo mucha réplica de cómo si el cuate sin efectos no es nada, ¿no? Pues sí, pero el hecho de la simplicidad de encontrar... No es como lo que decía el Pato, pues de la música electrónica, que decía, pues sí, las máquinas hacen la música electrónica, pero si tú no les mueves, las máquinas no hacen nada. Sí, finalmente el mono pues cuenta mucho, ¿no? Sí es. O sea, lo que hace el mono, la forma en que piensa las cosas, la forma en que las ejecuta y las transfiere a la cinta de grabación o la computadora. Es un rollo muy independiente de todo el hecho de qué es lo que tienes, qué usas para tocar. Sí. El documental está plagado de buenos momentos, ¿no? Tiene muy buen ritmo. No sé cómo lo sintieron ustedes. No aburre, pues va avanzando muy bien. Al principio, pues obviamente se van a
a los orígenes de cada uno, ¿no? Y lo que platicabas tú ahorita de que hay muchas coincidencias, ¿no? De que pues ninguno de ellos en ninguna de las situaciones de sus grupos fueron grupos prefabricados, sino empezaron a tocar y se empezaron a enrolar hasta que llegaron a donde llegaron y a donde siguen llegando, ¿no? Y pues el caso, pues el contraste es Jimmy Page, pues es el guitarrista de Led Zeppelin, que pues todo lo que hizo pues, no se discute ni mucho menos. No se puede hablar de que no esté vigente, ¿no? Obviamente, porque como influencia de N.000 guitarristas está completamente vigente, pero pues The Edge y Jack White tienen más movimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque generan discos más seguido. Sí. Por la época, digo, Jack White sigue teniendo su grupo vigente, ahorita está con Rajon Tours. No, como miles de grupos, toca la batería con otro grupo que ahorita se me fue, el de Dead Weather, tocando la batería, y por ahí vienen sus orígenes, que el cuate le gusta mucho tocar la batería y la fregada. Lo que veníamos del diagrama que cuando empezó a comentar, que le ponen una animación muy divertida de cómo empieza a llenar su cuarto de fierros y que incluso luego tiene que sacar la cama, ¿no? Casi me sentí identificado con eso. Casi. No, es que tu cuarto es más grande, si no ya hubiera sacado la cama también. He estado tentado. Y me falta una batería de instrumento que no se me ha dado, lamentablemente. ¿Que tocarlo o tenerlo? Las dos. Las dos. Y bueno, pues Pato, es una pena que no estés aquí. No te va a tocar nuestra cata cervecera de diciembre. Así tenemos cervezas internacionales de diversas marcas, de diversos estilos de cerveza, de diversos países. Cerveza. Pero bueno, continuemos con las influencias. Fíjate que a raíz de haber visto el documental que estamos comentando, que por supuesto lo recomendamos ampliamente, empecé a ver mi colección de DVDs y mi colección de CDs ahí en mi casa, y me volví a encontrar con los Beatles, me volví a encontrar con Pink Floyd viejo, me volví a encontrar con muchas cosas que me detonó el documental, y que tenía pues mucho tiempo que no escuchaba. O sea, volver a escuchar las grabaciones de Led Zeppelin fue un placer, volver a escuchar los primeros CDs de YouTube fue un placer, volver a recordar las épocas donde Santana explota en Estados Unidos en los 60s con su Abraxas. Fue un rollo muy muy padre. O sea, veo yo con mucha tristeza el hecho del estado actual de la música popular, y yo siento que le falta mucha variedad, en el sentido de que en aquellos entonces, si tú ibas a un concierto, lo mismo veías a Santana y a Deep Purple y al Frank Zappa en el mismo cartel, y ahora todo es hip hop o metal o puro rock, y digo, las madres que salen en el MTV la verdad dan pena. O sea, en el VH1 y todos esos canales ya es música. Son reality. O sea, no, es que es muy chistoso. Este documental, a mí me surge la duda si es el target, no sé, lo deben haber pensado, ¿no? El director cuando lo hizo, ¿es para que lo vean los guitarristas? ¿Es para que lo vean los fans de los grupos, de los músicos en cuestión? O sea, a mí me resultó muy entretenido, porque obviamente hablan cosas que, lo que platicamos hace a rato antes de empezar a grabar el podcast, de que pues no es nada que nosotros no conozcamos, ¿no? Simplemente pues ellos tienen otros alcances que les da la fama, ¿no? Ellos han seguido perpetuando su infancia a así través es, de así su actividad. Así es, pero y te digo, eso es envidiable. Usan equipo que a lo mejor no los tenemos igual, pero pues tenemos 2-3 cosas que más o menos así funcionan, y ese es lo que te digo, yo lo veía y pues me sentía completamente identificado. Yo no me tardé ni 15 minutos en sacar una guitarra y tenerla cuando menos en las manos, pues, y tratar de ahí de tocar cuando ellos estaban tocando los tres juntos y ese rollo, pues, cómo se empiezan a chulear las canciones de los otros. Pues, por ejemplo, no recuerdo si es una escena borrada que dice The Edge, que cuando llegó en su escuela, que una maestra de música llega y le pregunta, oye, ¿qué tú te sabes de Stairway to Heaven? El cual te había tocado la introducción. Y llega un punto que se detiene y dice, hasta ahí me la sé. Hasta ahí me la sé. Y dice la maestra, no, sí me la sé. ¿Me la puedes enseñar? Es que me la piden mucho los alumnos y yo no me la sé, le dijo la maestra, pues. Y viene otro gag, que es así, recuerdo que es escena borrada, que están en una playa, en un porche de una casa, y la empieza a tocar. No, dice, esta canción, tengo nada más una parte, dice, pero va a ser un éxito, estoy seguro. Y empieza a tocar Stairway to Heaven, pues. Que de hecho, The Edge fue el que trajo los puntos de humor al documental. No sé si los ubican. Sí. Fue el que estuvo ahí más chispeante, porque pues Jimmy Page es un poquito más reservado. Obviamente es un tipo ya de bastantes años más que Aún así, Jack White y The Edge. Lo que se me hizo interesante es que
estaba concentrado en escuchar también la música de ellos, a pesar de claro, ser es que más viejo. No, es que con la carrera de ese cuate, el cuate debe ser totalmente receptivo, pues, y sobre todo humilde, cabrón, no mames. Sí. Sí, la verdad es que Jimmy Page es todo un personaje, ¿no? Y creo que tanto para Jack White como para The Edge haber sido un día o días, no sé qué tanto hayan tardado en grabar esto, pero muy provechoso en el sentido de conocer a este personaje, porque es un personaje, no solamente pues fue el guitarrista, sino fue el productor, y en cuestiones de utilización de estudio, el tipo tiene lo suyo, ¿no? Y es un tipo para nada pretencioso. Por ahí reconoció lo que ya ha dicho en muchas entrevistas, pues que él empezó tocando skiffle, que era un género por ahí que... No, y era músico de sesión, ¿no? Sí, antes de Led Zeppelin, que fue cuando dijo, al carajo, no voy a hacer lo mío, ¿no? Sí, curiosamente... ¿Los Yardbirds fueron antes que Led Zeppelin? Sí, los Yardbirds fue... ¿Cuando estuvo Clapton ya no estaba Page? No, el primer guitarrista fue Clapton, después fue de los Yardbirds, sí, Eric Clapton. Yo pensé que había salido Page a hacer Led Zeppelin y había entrado Clapton. No, primero fue Eric Clapton, después salió Eric Clapton para irse con John Mayall y los Blues Breakers. Entra Page tocando el bajo. No, entra como guitarrista. Y cuando entra, hay una alineación de los Yardbirds donde están juntos Jimmy Page y Jeff Beck. Se pasa al bajo Jimmy Page y abandona Jimmy Page después para formar Led Zeppelin. Y el último guitarrista de los Yardbirds fue Jeff Beck. De hecho, por ahí me tocó escuchar una anécdota de que llega Jimmy Page enseñando maquetas a Jeff Beck de lo que era Led Zeppelin, y decía, te presento a los nuevos Yardbirds. ¿Sí? Y que le dice Jeff Beck, no, esto no suena a los Yardbirds, es algo totalmente nuevo. Sí, pero Jimmy Page, por ejemplo, en los Yardbirds ya tocaban la canción esta famosa de ellos, la de Dazed and Confused. Hay versión con los Yardbirds y después ya la perfecciona Led Zeppelin. Pues yo creo que ahora que toca este punto, Juan, tienen mucho en común los tres personajes, más que decir los guitarristas, porque van más allá, ¿no? de lo que es el instrumento, porque, bueno, al ser parte de un grupo, pues la música es el lenguaje universal, pues, y deja de ser acordes, deja de ser guitarras, deja de ser amplis, pues ya en el momento de hacer una canción, cuando menos al gran público yo no creo que le interese, pues de hecho, qué tan compleja es de tocar o qué equipo utilizaron, ¿no? En ese sentido, te digo, se me hace muy interesante porque cada uno han innovado, pues, y lo siguen haciendo, obviamente, ¿no? Jack White es el más novedoso, pues, pero cómo en el momento que aparecieron, pues gente como nosotros inmediatamente ubicamos influencias de Led Zeppelin o de The Who o de cosas así, al ser los White Stripes un grupo de batería y guitarra y nada más, ¿no? Y el cuate multiinstrumentista y los mete en sus canciones, todo el rollo y todo el asunto. Sí, te digo, y como estas bandas, pues hay bastantes bandas que nos gustan. A mí, pues hay un mundo de bandas, pero el común denominador es el hecho de tener la actitud de pasar del jam a plasmar algo en tus discos, ¿no? De continuar la búsqueda. Por ejemplo, los Beatles pues fueron un grupo netamente popero al principio. La primera boy band. Sí, bueno, no propiamente la primera boy band, porque ellos tocaban, ¿no? Y tuvieron una escuela muy cabrona, muy difícil de superar al haber tocado en Hamburgo. Creo que George Harrison por ahí tenía 16, 17 años, lo sacaban. Pues, lo deportaron por menor de edad. Lo deportaron por la minoría de edad. Pero te digo, ese rollo de tocar, ese rollo de crecer como músico, pues es esa fuerza de darte trancazos con el instrumento. O sea, no hay otra forma de hacer las cosas, independientemente de qué tan virtuoso seas o no. O sea, vaya, pues yo creo que el punto central del documental y de lo que hemos estado platicando ahorita, para mí en lo personal, es el gusto que te produce tocar tu instrumento. Pues si tienes tus influencias, si te gusta cierto género, si te gusta lo que hace tal o cual guitarrista o cómo lo hace, pero ya en la particularidad del individuo siempre se va a reflejar lo que tú traes. Pues sí. Clapton dice muchas veces, es que yo en tal canción quise tocar como Robert Johnson, y pues jamás. Robert Johnson nada más hay uno, y Robert Johnson también tuvo sus influencias. Lo curioso es
como decía B.B. King, tú toma todas tus influencias y trata de sonar a ti. Claro. Sí. No, es que las influencias, para ponerlo en alguna analogía más facilita, más obvia, es como tu camino, ¿no? Sí. Como que te van enseñando el camino que puedes seguir, pues entonces ya depende de ti si te sigues derecho o das un poquito la vuelta o te regresas o subes al siguiente nivel en altura o como lo quieras ver, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, mira, uno de los aspectos de Page que me gusta mucho es el hecho de la utilización del arco en guitarra. Se me hace una cosa muy... cuando yo lo conocí, pues era niño. Me llamaba mucho la atención el sonido y hasta mucho después, yo creo ya en la adolescencia, me tocó ver algún video donde él sale tocando la guitarra con el arco. Creo que fue la película The Song Remains the Same, pero el concierto. de hecho me tocó verlo en esta película It Might Get Loud, que sale un video de los Yardbirds, un segmento, y está usando el arco ya. Sí, claro. Él lo empezó a utilizar desde antes de los Yardbirds. Él esa técnica la fue perfeccionando, pero se hizo más famosa con Led Zeppelin por razones obvias. Fue una banda mucho más conocida que los Yardbirds. A lo que voy es a esto, o sea, ese aspecto de la utilización del arco de violín en la guitarra sigue brincando. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el guitarrista de Sigur Rós, cuando utiliza el arco y lo utiliza de una manera muy buena, y aunque la música no es parecida, para mí sí se ve reflejado el antecedente de Jimmy Page en Sigur Rós por el efecto de la textura que le da a las canciones la utilización del arco. Ahora, Sigur Rós es una banda contemporánea, es una banda con más recursos técnicos respecto de instrumentación, de efectos, de utilización de estudio, de equipo de amplificación, pero el tipo no se quiere comer al mundo con el arco. Logra una textura muy buena, logra ambiente, crear un elemento que le va a lo que ellos tocan. Claro, es que por ejemplo, las canciones que más tengo ubicadas de Sigur Rós con arco son partes muy violentas, ¿no? En cuanto a lo estruendoso que puede resultar el sonido de la guitarra con el arco. Pero es parte de esa idea. Ese sonido no te lo hubiera dado si el güey te pega la guitarra con los dedos o con una púa, ¿no? No, y a eso me refiero. O sea, Led Zeppelin fue un grupo de generación de muchas texturas, pues, de muchas atmósferas en su música, tanto con las letras como con la instrumentación. Y al ser un parámetro para bandas tanto de rock como de muchos géneros, supongo. No, pues hasta el heavy, el metal y todo ese rollo, es Led Zeppelin. Sigue brincando, pues, o sea, la influencia no solamente, siento yo, se manifiesta en el género que tú toques, sino independientemente de que toques otro género diferente a tu influencia, siguen saliendo cosas, claro, que llaman la atención. Es pues. que desde mi punto de vista es lo que enriquece la música, pues la forma en que vienes a traer cosas nuevas a un género que no es tal cual la música que más te gusta, ¿no? O el grupo que más te gusta o el guitarrista que más te gusta, ¿no? Es la forma en que adaptas a tu lenguaje, a tu propuesta, ese rollo. Volviendo a lo de los guitarristas, uno podría pensar pues que los guitarristas siempre están pensando en notas, en tiempos, en negritas, en blancas, en silencios, pues, y tocar la guitarra es como platicar, ¿no? Sobre todo cuando estás tocando con un grupo, pues estás creando un momento, pues, musical ahí, que incluso pues, en el caso de nosotros de Ultrasónico, pues no somos, no voy a decir que somos unos super músicos experimentados y la fregada, pero ya tenemos el tiempo tocando como para entendernos, ¿no? Podemos crear un momento musical sin tenernos que estar diciendo qué notas estamos tocando y todo ese asunto, y yo creo que ese es parte muy importante lo del documental, pues cómo estos personajes con su guitarra son elementos muy importantes de su grupo, pero su grupo también, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Tienes que justipreciar lo que hacen tus compañeros de banda. Tienes que justipreciar la forma en la que hacen las cosas y tienes que justipreciar el resultado final, que es la conjunción de todas las partes, pues. Así es. Y eso es bonito, cuando se logra es una parte importante, es una parte muy padre, ¿no? Independientemente cómo toques o cómo suenes, si estás encajado en la mística de lo que estás haciendo, tiene que salir algo bueno. O sea, tienes que seguir buscando el placer de tocar.
Y en mi caso personal, pues esta situación de tocar, de estar en una banda, de grabar, de seguir descubriendo mi instrumento, pues es un proyecto de vida, pues va más allá de la edad o de mi actividad o de mi situación familiar o económica o lo que tú quieras. Pues es un rollo que pues mientras me presten licencia, en mis manos den y mi cerebro de ello, voy a seguir tocando, pues espero yo hasta que me muera. Sí, claro, es que es un aspecto muy importante. Es como lo que hemos platicado muchas veces nosotros aquí fuera del podcast, de que como para nosotros tocar es como si estuviéramos en un equipo de softball o fuéramos los domingos a jugar fútbol o nos juntáramos a jugar dominó una noche. Pues para nosotros la actividad es la música, ¿no? En los niveles que la podemos hacer y fuera de modestias, yo creo que lo hacemos a un nivel bastante aceptable, ¿no? Digo, no aceptable diciéndolo desde un punto conformista, sino con una calidad que tenemos los pantalones para sacarlo, ¿no? Sí. Y mostrárselo al mundo y no quedarnos con nosotros con la música. Pues es una situación de atreverse. Claro. O sea, te tienes que atrever a hacer las cosas independientemente de que alguien puede decir que no están bien hechas o de que algo falta o de que están incompletas. O sea, nosotros somos como banda lo que somos y hemos estado avanzando ciertas cosas. Seguramente va a haber cosas que van a ir cambiando, pero también hay muchas cosas que se quedan, ¿no? Entonces, esa particularidad que tú dices del hecho de lograr la comunicación en el momento de estar tocando sin necesidad de hablarnos y de crear una atmósfera, pues eso es algo que se logra a fuerza de cultivar el gusto. Claro. Entonces, digo, no venimos a tocar para sufrir, sino pues mejor... No, ¿para qué lo hacemos? Así es. Entonces, ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención porque son muy subjetivas. Pues a mí la subjetividad yo creo que es mi estado natural, pues nada es negro ni blanco. Tú lo dijiste ahorita muy claro hace algunos minutos atrás y lo acabas de decir hace pocos menos minutos de cómo esos personajes, gracias al éxito de sus proyectos, pudieron prolongar su infancia, ¿no? Porque más mal que bien, pues nosotros podemos decir que esto es un juego, ¿no? Y mal que bien podemos decir que venimos a jugar. Sin tanta pretensión, sin tanta formalidad, pues, y lo que dijiste, independientemente de lo que hagamos realmente para vivir, ¿no? Como gente que vivimos en este mundo que pues, todos conocemos, ¿no? Que tienes que trabajar, tu familia, y pues por ahí vas, pero tenemos esta oportunidad, ¿no? Sí, fíjate, hace unos años, en una plática que tuve con mi amigo Tony Madrigal, teníamos un proyecto marciano ahí de hacer un disco concepto que se llamara Play, por la situación de el hecho de jugar, el hecho de tocar, el hecho de divertirte. Entonces el rollo del play pues da para mucho, ¿no? Entonces es una situación también desde el aspecto de vista pues no sé, neuromotor o esas técnicas educativas que ahora usan, pero sí es una verdad que el ser humano aprende jugando, pues. Sí, además le da más gusto. Y a lo que agarras gusto lo haces. Se te hace más sencillo, ¿no? Sí, entonces la conjunción del juego de palabra de play, de tocar, muy interesante, de obra de teatro, sí, de jugar. Claro. Salud. Entonces, ¡salud! Entonces, genera un desarrollo, pues, y el hecho de jugar, o el hecho de tocar, o el hecho de exponer, pues genera también una confianza, pues. Yo creo que aquí en la banda el común denominador es de personas centradas, pero en muchos aspectos somos muy cohibidos, pues no tenemos una aceptación inmediata respecto del aspecto de buscar una fama, pues hacemos esto porque nos gusta, porque nos es atractivo y porque nos permite generar cosas que individualmente no podemos generar o no pudiéramos generar o las generaríamos de otra forma. No, pero es el gusto de convivir, porque lo que hemos dicho en otros podcasts de que antes que nada somos muy buenos amigos, ¿no? Tenemos cosas fuera de lo que es el rollo musical que nos hace pues sí, medio mayatón, pero nos disfrutamos como personas, ¿no? De alguna otra forma, ¿no? Ay, Patito, ¿por qué no viniste? Chipato. Hay muchas cosas en común y te digo, independientemente de diferencias de edades o diferencia de actividad profesional o pasado, lo que hayamos vivido, pues hay muchas cosas que nos tienen aquí haciendo esto que hacemos, ¿no? Y volviendo un poquito al documental y redondeando la idea, pues la idea principal es tener 3 tipos con un enfoque y una historia común pero diferente
sobre lo que es la guitarra, ¿no? Y la guitarra es como platicar para mí, pues es una forma de contar una historia, es una forma de si estás tocando con otro guitarrista, es una forma de platicar tocando las cuerdas, pues haciendo ruiditos, pues con efectos, sin efectos, con los amplificadores a tope, pues. Y eso, por ejemplo, es lo que redundando, volviendo al tema, me queda mucho la duda de cuando planearon ese documental dijeron, caray, ¿a quién lo va a ir a ver? Pues, ¿quién le va a interesar? Pues, porque si va gente que es fan de YouTube o fan de Led Zeppelin o de White Stripes o de los tres o de dos o como sea, yo creo que se van a decepcionar un poquito porque profundizan mucho en ciertos aspectos que a lo mejor el aspecto de la fama de los grupos a ellos no les interesa, pues ese rollo de cómo aprendieron a tocar guitarra, cómo hicieron la grupo, cómo fue su primera guitarra, su primer ampli, cómo grabaron, cómo componen una canción. Yo creo que para ciertas personas que aunque les guste mucho la música, eso no les va a interesar, pues. No, y por el otro lado, fíjate que yo tengo esta opinión. El hecho de que tú, por ejemplo, si vas a ver ese documental y eres una persona pues más joven que en mi caso, que tengo 40 años, y te gusta, por ejemplo, The White Stripes, que es un grupo contemporáneo, nuevo, que está desarrollando su camino. Para los fans de ese grupo de los Raconteurs, donde toca este canijo, sí debe ser muy interesante la visión de los guitarristas de Led Zeppelin y de YouTube, aunque no sean fans o aunque no conozcan el material de las bandas. Porque sí te detona. O sea, a mí, por ejemplo, en lo personal, aunque he escuchado White Stripes y que le critico a Jack White, que en muchas ocasiones canta como Robert Plant, que por cierto en el podcast pasado dije que era Jimmy Page. Pues, perdón, señores, ok. Ya, las cervezas. ¡Hala! ¡Estúpida Navidad! Vamos a regresar al podcast 11 para hacer una fe de ratas. Fe de ratas. Entonces te digo, en mi caso personal sí me detonó el hecho de buscar música de los White Stripes, y por ahí bajé, gracias a las maravillas del internet, la discoteca más grande del mundo. Sí, la discografía bueno, no la discografía, bajé los éxitos de los White Stripes, que supongo yo que han de ser de los primeros discos, no sé cuántos tengan, pero sí me generó la inquietud de conocer. O sea, YouTube y a Led Zeppelin los conozco al dedillo, pero los White Stripes, la verdad, no es una banda que cuando explotaron me llamara la atención. Se me hacía una música muy simple. A mí me pasó una cosa curiosa, porque cuando salieron, pues te digo, estaba el rollo del pop a todo lo que da, que tiene toda la década a todo lo que da el pop, el rock con breves destellos. Incluso los grupos importantes de los 90s y eso hasta han caído en terrenos que dan más pena que gusto. Sí los escuché ahí, pero como que les dieron un tratamiento similar pues al pop. Los ponían a todas horas y eso te abruma. Pues llega un momento que ya no quieres saber, pues no te vas a tomar la molestia de ir a escuchar su disco completo. Pero pasa algo como esto, pues que te da cierto background extra de los grupos y te interesan ciertos aspectos diferentes y que no imaginabas. Y eso, por ejemplo, yo cuando estaba en el documental me quedé que podía haber resultado, pudo resultar interesante para ciertas personas que escucharon la primera serie de podcast que hicimos, que platicáramos ciertas cosas de las canciones que de otra forma no se hubieran enterado, como yo lo he comentado por ahí. Yo estoy consciente que son temas que no son para todos, ¿no? Que igual no caemos mucho en lo técnico, pero tampoco caemos mucho en los temas de que alguien que escucha la música es lo que les interesa, pues de decir, este es el hit y esta canción trata de amor y una relación fallida y lo que gustes y mandes, ¿no? Ese aspecto ha sido algo que cuando menos a mí me ha quedado cierto conflicto, pues, de cómo estamos como entre medio, ¿no? A la hora de querer comentar, no queremos ser muy técnicos, pero tampoco queremos ser muy, muy banales. Pues ahorita no somos banales porque no está el pato, pero cuando venga, Dios mío. No, sí, te digo, lo que sucede es que es eso, pues es el reflejo de lo que eres, es el reflejo de cómo haces las cosas, pues. En nuestro caso, pues la cuestión de la fama, pues en mi caso particular me da igual si soy famoso o no soy famoso. No, es que como lo hemos comentado, que nuestro disco lo escuche gente de otro país y que nos diga cosas buenas de la música, que les gustó, que se identificaron, que todo ese rollo, eso es nuestra fama, ¿no? Más que fama, es nuestro éxito. Sí, y la verdad es que la cuestión de la fama es una cuestión circunstancial. Es una cuestión de mucha suerte. O sea, tú ves pues el documental y ves un tipo como Jack White, y ves un tipo como The Edge, y ves un tipo como Jimmy Page, y la verdad ellos son personas interesantes por lo que han hecho y la forma en la que lo han hecho.
pero en realidad tú los ves y son tipos cohibidos, o sea, a pesar de que sí se preguntan entre ellos, oye, ¿cómo hiciste el riff de tus canciones? ¿O cómo va esta parte de tus canciones? ¿O qué fue lo que tocaste aquí? Incluso a ellos, con toda su fama, sí se les nota cierto aspecto de cohibición para preguntarse o para ver, pero sí les ves el disfrute en la cara de estar viendo, o sea, tocar a Jimmy Page el riff inicial de Whole Lotta Love, por ejemplo. La cara de DH es maravillosa, o sea, es la sonrisa de puta, o sea, ya no necesito preguntarle a otro cabrón cómo va, porque me lo está enseñando el señor que la hizo, pues. Así es que fue un momento como hasta medio fan de ellos ahí, pero en igualdad de circunstancias, ¿no? Porque el Jimmy Page en ningún momento se pone así de encima de yo soy su papi, pues. No, todos son muy sencillos hasta eso. No, es que a lo que iba ahorita con el comentario que dijiste, es que si te fijas, a lo mejor ellos hasta en algún momento podrían renegar de la fama, pues, porque ves al Jack White grabando con su primera guitarra, una toda destartalada que incluso suena bastante raro, por no decir medio feo, grabando en cinta y la quita y se la da no sé a quién, no sé qué vaya a ser, si esa grabación es un disco de él o algo así. No estoy tan metido en su trabajo. Pero como diciendo, pues es que yo así lo hago, ¿no? Y tiene la suerte que a la gente le gusta, pues. Sí, pero él no lo hace para que a la gente le guste, pues. Él lo hace porque él lo quiere hacer así. Y tienen la suerte de que lo que ellos hacen, pues tiene una cierta exposición y a la gente le gusta, ¿no? Sí, como vimos también a DH grabando en un 4-track de cassette. Uh-huh. Digo que eso hasta cierto punto está al alcance de todos, incluso las computadoras. Sí, pero el cuate no ha dejado su 4-track con todo de que hay computadoras, sí. Pues. Ese es un documental bien interesante, yo lo disfruté mucho. Se me hizo a momentos se me decía que estaba durando mucho y al final se me hizo que duró demasiado poco, ¿no? Porque es un nivel de conversación muy, muy, muy íntimo. Están en un set muy bonito, una sala, en un galerón muy bien iluminado, se me hizo muy agradable eso. Los cuates con sus guitarras y sus efectos ahí colados y la fregada. Viene por ahí cuando Jimmy Page les enseña el teremín. Y les dice, no tiene cuerdas, pero es igual de divertido, dice el cuate, ¿no? Sí, y te digo, ese tipo de cosas, pues el hecho de detonar aspectos nuevos al momento de tocar, pues va más allá de las influencias, pues ese es el rollo creativo que tú traes. Y el documental refleja muchas cosas con las que mucha gente se puede sentir identificado. En el caso de nosotros tres que somos guitarristas, pues totalmente siento yo que desde nuestras propias particularidades absorbimos en mucho lo que ahí se platica en el documental. Es un documental muy, muy bueno. Ojalá hubiera sido más extenso, ojalá los extras hubieran durado más. Uh-huh. Y a mí en lo personal sí me gustaría ver todo lo que no quedó. Sí, claro, ¿no? Es lo que te digo. Lo han grabado en muchísimos más días porque parece que, digo, uno por la mística del rock and roll piensa que es de noche, ¿no? Y a lo mejor estaban a las 10 de la mañana grabando el documental. Sí, te digo, a mí me hubiera gustado ver el momento en el cual ellos tres llegan al lugar donde se va a grabar el documental. Pues hay una de las escenas borradas está muy padre porque es The Edge probando su set de efectos y amplis. Está probando y toca algunos riffs de sus canciones más famosas y todo ese rollo, pues que digo, uno que es curioso. Es una forma de verlo en una circunstancia que regularmente no lo ves, ¿no? Que fue más o menos como el conciertos que dieron a través del YouTube, que podías ver completamente el set de pedales y amplificadores de Edge, porque digo, para mí es muy interesante, pues, y yo sé que a la gente que a lo mejor nomás le gusta la música les importa un carajo, ¿no? Pero digo, eso por eso me gustó mucho, porque toca todo eso, equipo, toca el rollo personal, pues de lo que es uno a través de la guitarra, cada uno de ellos, cómo es su lenguaje, cómo es su rollo con el grupo, y en ningún momento se metieron al rollo del éxito ni nada. Incluso nada más hubo un comentario por ahí que me llamó mucho la atención de lo que le decía Jimmy Page, de que como todos los discos de Led Zeppelin fueron muy diferentes, la prensa los atacaba mucho porque en aquel tiempo no era algo usual, ¿no? Tenías que tocar más o menos una corriente y la fregada. Desde entonces venía el rollo comercial, ¿no? De que tenías que tocar ceñido a cierto estilo para seguir perpetuando tu éxito, ¿no? Sí, creo que de los pocos grupos que han logrado eso con ese estilo ha sido AC/DC. AC/DC tiene su fórmula, tiene su estilo, tiene su todo, pero siguen siendo una banda que le pega muy bien y duro, ¿no? A pesar de que
han ido cambiando los gustos de la música comercial. AC/DC es una banda de las pocas que en ese sentido sí, es que hacen su música. todo el mundo les festeja que sigue siendo el rock and roll de siempre, pues. Rock directo, rock Así duro, rock en tu cara sí, ahora que vinieron a México todo el mundo celebraba eso. Incluso me tocó escuchar por ahí podcast y algunos posts en algunos blogs de gente que no estaba metida en AC/DC, pues, pero fueron al concierto porque pues, lo tenían a mano ahí en México y salen encantados, ¿no? Porque es una experiencia, pues un concierto es eso, pues. Hubo un tiempo que yo tenía ese conflicto que decía, pues que es un concierto, ¿no? Es irte a parar ahí, que te vean y la fregada. Cuando en realidad es una interacción, ¿no? Que mucho de ello, por fortuna, por desgracia, tiene mucho que ver con la fama del grupo. Pues si tú vas y tocas en algún lado que la gente no te conoce, no se da esa interacción. Pues habrá uno que otro regalo por ahí que disfrute la música, de escuchar algo que estás tocando tú, independientemente que no lo conozcas, pero la gran mayoría de la gente, si no lo conoce, no lo disfruta. Sí. Y lo dejo entre comillas porque a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Pero sí, un concierto finalmente es un happening, ¿no? Es un evento, es un evento único. Ningún concierto se parece a otro, a pesar de que se toquen las mismas canciones. Las sensaciones que te producen como escucha del concierto o como músico tocando en un concierto son totalmente diferentes. Y yo recuerdo por ahí una entrevista que le hacían a John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, que le preguntaban específicamente respecto a los bootlegs, de la piratería. Tanto él como Page decían, bueno, una cosa es que la gente grabe el concierto. Page era más específico, decía, ahí me parece un juego justo en el sentido de que pues, pagaste un boleto y si te lograste colar una grabadora y va, no hay bronca. Otra muy diferente son trabajos en proceso, que te roben lo que estás haciendo, como le pasó a YouTube con el cómo desmantelar una bomba atómica. Como a Radiohead, con todos sus discos. Ajá. Entonces, ese rollo sí, dicen ellos, es como si te robaran tu diario personal y lo publicaran, pues te sientes violado, ¿no? Sí, Tom York dijo eso, sobre todo con el Amnesia, que fue uno de los más pirateados, porque incluso hablaba de que eran mezclas no terminadas, pues entonces estás enseñando a la gente un cartucho quemado, pues. Así es. Y John Paul Jones decía que a él le gustaba la cuestión de la piratería en el sentido de como una especie de hemeroteca. Sí, claro. Fonoteca. Sí, incluso por ahí que los cuates se preocupaban por comprarlos incluso, ¿no? Sí, para atenderlos ellos. Sí, de hecho dice John Paul Jones en la entrevista, que era el punto específico que quería tocar, que en un concierto en Japón en el 73, por ahí, en esos años, tocó un solo de Mellotron, que fue la única vez en la vida de la banda que él hizo eso en un concierto. Y dice, de otra manera jamás me hubiera acordado. Y lo compré, lo conseguí, lo tengo y es un momento único de la banda. No se volvió a repetir, creo que él solo lo tocó porque algo pasó con... Un rollo técnico acá. Sí, con la guitarra de Jimmy Page, una cosa así, y él terminó tocando ese solo de Mellotron, ¿no? Que es un órgano ahí con ciertas particularidades. Sí. Entonces te digo, ese rollo la parte subjetiva pues de hacer la música es bien importante, es cómo lo haces, con quién tocas, el lugar en el que estás tocando, el humor que llevas. Es un rollo padre. Y aquí en Ultrasónico pues sucede mucho eso. Somos una banda que a pesar de que en el podcast no se vea o no se escuche, somos una banda de mucho contraste emocional, ¿no? El Pato es una fiesta, es un tipo siempre alegre, sin complicaciones. Miguel y yo somos más emotivos, corajudos. Alfredo pues es el tipo cool de la banda, no nos pela. Juan es como el fiel de la balanza, o sea, es capaz de encontrar su lugar en lo que toquemos. Es pocas las veces que dice que algo no le gusta. No, porque acuérdate la madriza que le pusimos la vez que dijo eso. No lo quería yo publicar en estos momentos, pero sí. Pues bueno, esto fue el Ultrasónico Podcast 12. A lo mejor algo divagando, pero pues así somos los guitarristas, ¿no? Nos apasionamos de un tema y de dos y de tres y de cuatro y una cosa lleva a la otra. Es como la cerveza, muchachos. Claro, y vamos a terminar recomendando mucho ese documental, incluso si la guitarra no la conocen más que de nombre, yo creo que van a encontrar cosas ahí interesantes que no van a encontrar de otra forma. Está muy muy bien hecho el documental, está muy buena la fotografía, está muy bien estructurado todo el desarrollo del documental, de los orígenes, de todo ese rollo, y se disfruta realmente como si estuviera uno y a un lado de la sala, ¿no? Y fuera de pretensiones y de adoptar roles que no me corresponden. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de platicar con alguno de ellos, a lo mejor la entrada fuera muy fácil,
fan, de dame un autógrafo y vamos a tomarnos la foto. Pero yo creo que disfrutaríamos mucho más el poder preguntar cosas como las que se preguntaron ellos ahí de cómo hiciste tal riff o tal canción, que decir, oye, cuéntanos cuántas muchachas te has echado y la fama y las El giras. Pato sí lo hubiera preguntado. Y ese rollo, pues, porque la gente tiene a pensar que lo que hemos platicado muchas veces, pues, de que la gente famosa es muy interesante y no deja de ser gente que va al baño, pues. Son los mismos pelmazos que nosotros, Así es. nada más que con otras Así circunstancias. es, entonces es gente que igual disfruta mucho más una plática en corto, pues, de personal, pues, más de decir, no, es que tú eres The Edge de YouTube, pues tú tocaste aquí y allá y esto y lo otro y has vendido 4,000 discos y te digo, en experiencias personales he conocido pues 2, 3 gentes famosillas, pues, y ya en confianza ha entrado ese tema siempre, pues, de decir, a mí me molesta que la gente valore más una foto o un autógrafo que yo les pueda rayar ahí en una hoja o en lo que sea, que quieran saber algo de mí, ¿no? Como decía David Gilmour en el documental del DVD Remember That Night, Sí. cuando le llevan a mostrar la guitarra esta con la pintura de la portada del Dark Side of the Wall. eBay, here we go. Y con esa nota, muchachos, pues damos finalización a este podcast denso, enfocado al documental It Might Get Loud, que lo volvemos a recomendar. Y el rollo de la guitarra, que habíamos quedado que íbamos a hablar un poco de las guitarras que tocamos nosotros y el equipo. Yo creo que eso lo vamos a dejar para otra futura ocasión. Estaría poca madre que nos dijeran si en verdad les interesa que platiquemos un poquito de las guitarras, fierros, pedales, cables que utilizamos por acá. Estaría poca madre que nos dijeran, porque si no, pues para no hacerlo. No. Y hay que aprovechar que el Pato no está para decirle que se va a perder de una muy buena banqueta con chelas internacionales. Claro que sí. Y el podcast pasado pusimos una canción de nuestro EP privado, Demonios, que es una canción que va a quedar para la próxima grabación. Y yo creo que para finalizar este podcast vamos a poner otra de esas, ¿no? La de las pirañas en el pantalón, creo. Pirañas dans le pantalón. Haz le pantalón. Ok, pues este fue Ultrasónico Podcast 12. Esperemos que les haya gustado. Y si no, pues nos vale madre particularmente. Ok. Buenas Feliz noches. año. Feliz año. Pásensela bien. Cuídense mucho. Compren chalecos antibalas. No Vienen- tomen, si toman me invitan. No, en serio, no, si están en Culiacán no salgan a la calle, ¿no? Para que le hacen al hombre. Ahí estate. Bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas nalgas. Bye. ¿Y Michael Jackson? Michael, ¿podemos hacer otro podcast de Michael Jackson? ¿Ahorita lo podemos hacer pegado?